Hermanos, ¿qué tal? Les saludamos desde Querétaro en una lección más de Romanos, epístola llena de contenido teológico, con verdades absolutas, divinas, que gracias a la revelación que el Espíritu Santo trae a su pueblo, a todos nosotros, cuando estamos en una búsqueda de la verdad y queremos que Dios nos muestre, como Él prometió, guiarnos a toda la verdad. Pues queremos en esta hora pues, abrir la escritura para ver qué contenido tiene este capítulo de enseñanzas del apóstol Pablo. Y pues si me acompañan, hacemos una pequeña oración al Señor. Dios te da muchas gracias por tu cuidado, tu guía, tu dirección. Gracias por tu palabra, Padre, que en esta hora, Señor, nos guíe a esta verdad tuya, preciosa, maravillosa, en la cual, Señor, no solamente hemos sido hechos libres de la condenación, de la ley del pecado y de la muerte, pero también, Señor, libres de los errores, de las filosofías y de toda la religión que impera en el mundo. Señor, que esta hora tu palabra corre sea glorificada en medio de tu pueblo. Te bendecimos y te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar nuestro estudio con la epístola a los romanos, ya para todos los que están en segundo año, Instituto Teológico Internacional Vida Nueva para el Mundo, con su servidor, Pastor Alejandro Alducin, con mucho gusto, pues nos presentamos, ¿verdad?, delante de ustedes para tener con la palabra del Señor. Vamos a ver entonces, continuando con las lecciones anteriores, ya en el capítulo 12. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 12, en el versículo 1. Y dice así el apóstol Pablo: así que, hermanos, aquí ya se está refiriendo pues a los convertidos del pueblo judío, ya a todos los convertidos del pueblo gentil, y aquí ya los gentiles ya están, ya hemos sido injertados en el olivo verdadero, esas ramas del olivo silvestre que fuimos arrancados y puestos en lugar de las ramas que Dios quitó, que eran judíos, del olivo verdadero, el pueblo de Dios. Pues Dios también nos tomó como su pueblo, ¿verdad? Nos insertó en el olivo. Esto es lo que acabamos de estudiar. Pues Pablo ya aquí se refiere entonces ya a todos nosotros con las hermosas palabras, ¿verdad? Hermanos, hermanos de la familia de Dios, hermanos con Jesucristo nuestro Señor. Y él comienza diciendo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vean ustedes en primer lugar esta palabra, ruego, en el griego, ¿verdad? La palabra parakaleo. Es el ruego, recordarán de ustedes, del apóstol Pablo cuando subió al tercer cielo. No sabe si en el espíritu o en el cuerpo, porque fue como una visión que tuvo, una experiencia tremenda, ¿no? Y que después de esta visión, pues con el propósito, con el fin santo y sabio que tuvo, Dios le puso al apóstol Pablo, permitió un mensajero de Satanás en su carne, un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde, para que la excelencia de las revelaciones no hicieran presa de su mente, de su carne, y se empezara a enorgullecer y a sentirse prepotente y a pensar: no, pues yo soy el mayor de todos los apóstoles, porque ninguno de ellos ha ido como yo al tercer cielo. Y pues esto, ¿verdad? Dios lo ayuda para mantenerlo en una posición como un instrumento humilde que pudiera estar siendo o seguir siendo usado como la manera como lo había estado haciendo. Dios lo permitió, y a través de esta, pues no se sabe si es una enfermedad, si él era un problema en las piernas, cojeaba, o en su vista,
que ya no podía ver bien, pero la cuestión es que él comienza a rogar este paracaleo. También se ve ahí en esa experiencia que tuvo Pablo, con ese aguijón en su carne, le ruega a Dios, quítame este aguijón. 3 veces él lo ruega a Dios. Y la respuesta del Señor fue, ¿sabes qué, Pablo? Bástate mi gracia. Yo tengo que llevar a cabo mi obra contigo y tú solamente lo que necesitas es mi gracia, con aguijón y con todo lo que todavía tienes que padecer por mí, sufrir por mí. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo entendió Pablo, dijo después, pues yo entiendo, yo sé que cuando soy débil, entonces soy verdaderamente fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces este ruego para Caleo, que dice el diccionario, es un llamado, es un ruego, también es una forma de amonestar o de exhortar, que ya es una llamada de atención, una trompeta al pueblo de Dios, ¿verdad? A través del apóstol Pablo nos exhorta a Dios, nos amonesta, nos ruega. Y esto que enseguida dice que es un ruego, ¿qué hace? Y toma aquí como base ese ruego las misericordias, fíjese, las misericordias de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Vimos en Romanos que Él da la misericordia cuando Él quiere, a quien quiere. Y el que no, no. O sea, Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie, ¿verdad? Él lo hace solamente porque es su bondad, su amor entrañable y su, pues su fidelidad hacia todos nosotros. Él extiende su misericordia. Así es que el creyente que ha experimentado esta misericordia desde el momento cuando nacimos de nuevo, pues fue una obra de misericordia. Ninguno de nosotros merecíamos haber sido pues escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser hechos como Cristo, a la imagen de Cristo, y formar parte del pueblo de Dios. Pues fue un acto de misericordia de Dios. Realmente Dios en su justicia pudo habernos dejado como dejó y ha dejado pues a miles de personas, ¿no? A que reciban solamente justicia. De ninguna manera Dios ha sido injusto con nadie. O sea, Dios es justicia, es la representación de la justicia divina, perfecta. Pues Dios tuvo misericordia y Él supo cómo satisfacer las demandas de su justicia divina, de su ley, ¿verdad? A través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Lo vimos en el capítulo 6, todo el proceso a través del cual esto se llevó a cabo. Entonces, Pablo está diciendo, mira, hermanos, ¿verdad? Yo les ruego por las misericordias de Dios. O sea, tomen en cuenta que Dios ha sido misericordioso con todos nosotros. Y debido a esto, esta razón debe ser suficiente para lo que sigue. O sea, para lo que en este ruego Dios a través de Pablo nos está exhortando y nos está pues amonestando, nos está llamando. Dice en primer lugar a que presentemos, ¿qué cosa? Nuestros cuerpos, ¿sí? Aquí ya es algo en lo que cuando en el estudio del capítulo 7 vimos, pues en nuestros cuerpos impera o opera una ley de pecado en la cual muchos ya hemos sido liberados por el Espíritu de vida. A través de una obra del Espíritu Santo, Dios ha venido liberando a cada uno de nosotros de muchas cosas que traíamos de nuestra vida pasada, de las cuales estuvimos encadenados, estuvimos esclavizados o atados, pues a muchas prácticas que ya pues en nuestra vida antes de Cristo, recordarán ustedes de qué manera pues estábamos como el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Bajo un yugo cruel, de un amo cruel, que nos tenía sometidos y sujetos a su voluntad, pero fuimos redimidos, fuimos sacados con mano dura, fuimos salvados y liberados, ¿verdad? De esa esclavitud, de esclavos en el que nos encontrábamos.
Pero entonces, ahora ya libres de esa esclavitud, habiendo sido consumada nuestra salvación, en 1 Juan 5, cuando dice, y estas cosas, el testimonio de Dios es que Dios nos dio la vida eterna en Cristo. Y dice, y estas cosas, dice Juan, las he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que el creyente sepa que es salvo, que tiene vida eterna, ¿verdad? Y ahora, pues el problema que queda es el cuerpo, a donde esta ley opera, el campo, ¿verdad? Donde el enemigo, pues si tú te descuidas o nos descuidamos, abrimos puertas, le damos derecho legal al enemigo para volvernos otra vez a atar, para llevarte otra vez a la esclavitud, para regresarte a Egipto y volverte a dar esa vida de miseria, de miedos, de temores, de tribulación, de angustias, de pobreza espiritual, de amarguras, de tristezas. Pues eso lo va a lograr si nosotros le damos, como dije, derecho legal. Y este derecho legal no es otra cosa más que, pues como ejemplo, ¿verdad? Un policía en un crucero, pues está ahí levantando la mano de que hagas alto, pero tú no le haces caso y desobedeces la autoridad, te pasas el alto, pues él tiene todo el derecho legal para multarte, ¿verdad? Muchas veces pensamos, bueno, pues si esto si me agarra o me detiene, a lo mejor ni me ve y me paso el alto. Pero en un supuesto que te detienen, señor joven, usted se pasó el alto, le voy a levantar la multa por pasarse un alto y a ver, es más, a ver sus papeles y cuanto más va a tratar de ver qué otras infracciones tienes, ¿no? Pero esto es darle derecho legal a la autoridad y este derecho legal también el diablo, ¿verdad? Apela a ella porque cuando caemos, transgredimos los mandamientos del Señor, pues le damos derecho legal para que Él te angustie, para que Él ponga en ti pues cadenas, ataduras, te lleve otra vez a Egipto, ¿no? Por eso la confesión y el arrepentimiento instantáneo, rápidamente debes de hacerlo. Pues el mejor recurso que tenemos ahora como creyentes, dado que tenemos esta ley de pecado en nuestro cuerpo, en esta carne, hermanos. Esta carne, ¿verdad? Que tenemos, pues en ella opera la ley del pecado. Y esta ley del pecado, pues está esperando a que tú pues abras la puerta a alguna transgresión. Y en Santiago dice que el creyente peca cuando de su propia concupiscencia es atraído, ¿verdad? O sea, está siendo atraído por esta ley del pecado que atrae, te trae a la tentación y si caes a la tentación, opera entonces muerte, dice Santiago. Es decir, ¿verdad? Puede el creyente estar a través de esta operación, pues llevando a su mismo cuerpo, su vida espiritual, a consecuencias, ya no de muerte espiritual, de perder la salvación, pero a experimentar, ¿por qué no?, hasta una muerte física. Recuerden la cena del Señor en Corintios, como Pablo explica que muchos por celebrar la cena del Señor indignamente, pues han enfermado, otros han partido antes de tiempo, ¿verdad? Porque ya el Señor dice, bueno, pues ya veo que en mi soberanía me doy cuenta que esta persona ya nunca más va a volver otra vez a mis caminos, entonces mejor me lo llevo antes de que siga causando pues deshonor a mi nombre y trayendo pues adelante de los enemigos como pasó con Sansón, ¿verdad? Haciendo el reír de sus enemigos, en fin. Pues esto entonces Pablo está apelando a la misericordia de Dios para que presentemos nuestros cuerpos, fíjese, dice aquí, ¿no? En sacrificio vivo, lo vamos a explicar, pero antes de esto quiero decirles, bueno, que en principio esta palabra misericordia, hoy,
oiktirmos en el griego. Quiere decir compasión. La misericordia, pues es la compasión y la piedad hacia los males de otros. Cuando te apiadas y sientes compasión por los males en los que se encuentra alguien, eso implica que estás siendo misericordioso. Y es lo que implica cuando Dios muestra su misericordia hacia nosotros. Es exactamente eso lo que está significando. En 2 Corintios 1:3 leemos que el apóstol Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre, o sea, dos atributos, Dios, dos formas en las que el apóstol Pablo en Efesios y en otras partes escribe y se refiere a Dios, ¿verdad? Como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y además ahí mismo dice que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Sí? Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Todo consuelo y toda misericordia son como tienen su fuente en este Dios nuestro. Y todas las misericordias, dice, los salmos hablan de que hasta la eternidad la misericordia de Dios la podremos recibir y manifestar. No es una misericordia que se vaya a acabar después que ya estemos en el cielo y que no, será todavía algo que experimentaremos en sus muchas facetas, ¿verdad? Las que Dios en su naturaleza pues se manifestará por toda la eternidad. Pero es aparte el Dios de toda consolación. Consuelo que alguien necesita, pues necesariamente y primeramente tiene que recibirlo de nuestro Padre, como leyendo las Escrituras, poniéndose a orar, recibes el consuelo que necesitas porque Dios sabe en tus necesidades que esto es así. Entonces pasamos a la siguiente lámina para ver que dice Pablo, ¿verdad? Aquí, cómo al rogar lo que está haciendo, bueno, esta palabra está apelando, ¿verdad? Está como que valiéndose de las misericordias que Dios ha tenido con el creyente, con el fin de movernos, de que razonemos, de que digamos, no, pues sí, Dios tiene razón. Y bueno, pues al recordar la misericordia, ¿cuántas veces ha sido Dios misericordioso contigo? Y debido a esto, ¿verdad? Vemos que lo siguiente que comenta aquí Pablo en este versículo, que es el sacrificio vivo, pues antes de esto dice que presentemos nuestros cuerpos en santidad, en santidad. Y pues vemos ahora sí la siguiente lámina, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Como esta palabra que usa aquí, sacrificio, Pablo, cuando dice que presentas tu cuerpo en sacrificio, que es la palabra tusia, T-H-U-S-I-A griega, pues además de denotar el acto de la ofrenda, que la ofrenda se ve en la Biblia, ¿verdad? Como un sacrificio, a veces muchos ofrendan con sacrificio, ¿verdad? El dinero que no tienen pues lo sacrifician en fe, pensando en que, bueno, se lo doy a Dios y Dios sabe mis necesidades, por lo cual lo que yo doy, yo sé que pues Dios de alguna manera, como Él ha prometido, me va a proveer todas mis necesidades. Pero a veces mucha gente hace un sacrificio, ¿verdad? Hasta de lo que no tiene muchas veces da. Por eso se le llama a la ofrenda con esta palabra tucia. Y pues después también denota aquello que es ofrecido, ¿no? Por ejemplo, 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Se da cuenta entonces este sacrificio que tenemos que hacer. Pues dice Pablo, pues hazlo pensando en las misericordias que Dios ha tenido contigo
que Dios no espera pues que hagamos por Él más que las cosas que Él sabe que en base a argumentos como estos nos pueden mover finalmente a ser librados de cosas pecaminosas, ¿no? Que atan y que engañan y que te sacan de los caminos y de la voluntad de Dios. Entonces, este sacrificio, ¿verdad? Que el que muchas veces, ya como cristianos aún, ¿verdad? Por descuidar la comunión con el Señor, por enfriarse, no leer lo suficiente, no orar lo suficiente, muchas veces, ¿verdad? Pues abrimos las puertas, damos derechos legales, entonces ya atados otra vez, como creyentes hemos perdido mucho la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pues para regresarnos a los caminos del Señor, vamos a tener que hacer un sacrificio. Eso que te gusta, que te da placer, que llena según tú, tu corazón, y que te embeleza y que te alegra, pues de momento algún pecado, ¿verdad? Como el pecado es así, ¿verdad? Que te traen el regalo, te imaginas, qué lindo paquete con moño y qué papel tan bien hecho y puesto ahí delante de ti. Wow, pero a la hora que lo abres y que ya tienes el regalo, te das cuenta pues que no era tanto lo que tú te imaginabas, ¿verdad? Entonces esto va a traer que nosotros tengamos que hacer un sacrificio, ¿verdad? Y pues bueno, qué bueno sería y qué hermoso un corazón que no requiriera pues que Dios tuviera que apelar a este argumento, ¿no? A tener que hacer un sacrificio en base a las misericordias de Dios, sino que dejáramos de allá las prácticas que finalmente, ¿verdad? Que hicimos antes de venir a Cristo, prácticas que nos alejaban del Señor y que pues ahora en Cristo más, que pueden traer, como comentamos, la muerte inclusive física y la destrucción espiritual a nuestras vidas, como en el libro de Jueces lo vemos cuando venía el enemigo y volvía a esclavizar a Israel, pues se comían sus cosechas, se comían sus animales, los despojaban de todas de sus mujeres, las violaban, etcétera. Entonces, esta destrucción espiritual es lo que trae el pecado. Por eso el Señor dice, oye, pues si tienes que hacer un sacrificio, pues hazlo. Y que te ayude a pensar, ¿verdad? Pues la misericordia que yo he tenido por ti. Quizás esto en tu mente, en tu razonamiento te ayude para que tú tomes una decisión y ya hagas ese sacrificio, ¿no? Y este sacrificio, dice el texto, que es un sacrificio que agrada a Dios, ¿verdad? Le agrada a Dios, o sea, imagínate si no le va a agradar el verte libre, el ver que hemos dejado otra vez aquello que, pues, por lo cual su Hijo Jesucristo tuvo que morir, ¿entienden? Entonces, esto es agradable delante de Dios, o sea, trae beneficios enormes. En primera Juan dice que nosotros, cuando oramos, nuestras oraciones son contestadas cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios. Fíjese, y esto le agrada a Dios, o sea, tienes ya pues garantizadas que oraciones que tú vas a hacer después de esto van a ser contestadas. Y quizás esto te muestre por qué no han sido contestadas muchas de tus oraciones, porque no estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Pero con esto ya podemos restaurar nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración y recibir como recompensa pues oraciones contestadas que tenemos rato esperando, ¿no? Y que no se contestan. Y además dice que para Dios esta es una manera, fíjese, es la manera de adorarlo y de servirlo y de rendirle culto. Wow, tú dices, bueno, y esto es así. ¿Por qué es así? Bueno, aquí la palabra culto dice que este es vuestro culto racional, dice el apóstol. Porque mire, la palabra culto es la palabra griega latreia, que es una palabra que se usa para adorar, para un servicio a Dios que trae una entrega, una consagración después de un acto, ¿verdad?, de arrepentimiento
en el que nosotros le decimos, Señor, toma mi corazón, toma mi vida, todo lo que tengo es tuyo, yo soy tuyo, tú me compraste, yo te quiero servir, ¿verdad? Con lo que pueda, con lo que tenga. Esto es la trella. Ujú. Y este sacrificio de dejar de hacer lo malo, cuando lo haces para Dios, es la trella. Y esto es la adoración a la que Jesús se refiere cuando dijo Dios está buscando verdaderos adoradores. Sí, el verdadero adorador, dice Jesús, es aquel que me adora en espíritu y en verdad. Y este culto del que está hablando Pablo es esa adoración en espíritu. Cuando dentro de ti, en lo profundo de tu ser, tú haces esa entrega. Y vives así entregado día a día, lo más que te puedes mantener en entrega. Y cuando ves que algo te tropezó o que erraste, ¿verdad? De alguna u otra forma, pues volver otra vez por el arrepentimiento y volver a hacer esto. Y decir, ok, yo quiero vivir en este sacrificio continuo. Yo quiero, Señor, que me ayudes, me des la gracia, la fuerza para poder dejar y dejar y dejar y dejar, de que empieces a quitar todo lo malo en mi vida. Dice Proverbios, quita la escoria a la plata y saldrá alhaja para el fundidor. En la manera en que Dios, el doctor quita los tumores en el cuerpo, ¿verdad? De aquel que necesita esta cirugía urgente, pues lo está guardando de una metástasis que se pueda distribuir por todo y manifestarse todo este cáncer en todo tu cuerpo a tiempo, ¿verdad? Pues la terapia médica es muy efectiva y también a tiempo, ¿verdad? Antes de que este pecado te lleve a negar al Señor, que te lleve finalmente a causar deshonor a su nombre y dejar de recibir pues todas las bendiciones que tú, tu familia, tus hijos necesitan. Pues mejor que de una vez pues este culto, esta latreilla que es tan agradable a Dios, pues que lo aprendamos a adorar de esta manera. Porque si tú llegas al servicio, ¿verdad? Recordarás a la hora de la adoración, pues que unos levantan sus manos y cantan muy hermoso y adoraciones a Dios. Pero pues esto Jesús no dijo que fuera la verdadera adoración. La verdadera adoración, dijo Jesús, es al Padre, en espíritu y en verdad. O sea, que en verdad, que denotes que tú en verdad estás sirviéndolo, en verdad estás consagrado, que en verdad tú estás haciendo lo posible, te estás esforzando, estás luchando, estás trabajando, estás dedicando en serio, ¿verdad? Tiempo a la oración, tiempo a la palabra. Estás tratando de ser responsable en las cosas del Señor. Esta es la verdadera oración, ¿entiende? Entonces este culto al Señor, pues esa es la latreia, es el culto al que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Bueno, pues estamos viendo este texto ya estudiado en Romanos 6, ¿no? Presentar nuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia. Y también el versículo 19 dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, debido a lo que opera en el cuerpo del creyente, esa ley del pecado, ¿verdad? Así como para iniquidad, antes de Cristo presentamos nuestros miembros, dice Pablo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, o sea, ya como creyentes, para santificación, para caminar en los caminos de Dios y guardarse de la destrucción, del pecado, etcétera, pues ahora presenta tus miembros, ¿verdad? Para servir a la justicia, ¿verdad? O sea, tu boca para hablar el evangelio, tus manos, tus brazos, tus pies, para servir a Dios en la forma como Él así lo designe. Dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, recordarán que Pablo pregunta o ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros.
Dice, porque fuimos comprados, no comprados por un precio bajo, ¿no? Sino imagínense, por la sangre de Jesús. Por eso glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es bueno este texto del apóstol Pablo que nos recuerda también estas mismas verdades que está enfatizando ya en el capítulo 12. Y bueno, vemos cómo esta verdad también acá en Romanos 12, 2 está hablando de no conformarnos a este siglo. Dice, sino debemos de ser transformados. Esto pues implica, desde luego, pues todo un proceso. Recordarán como también en Corintios, 2 Corintios 3, 18, el apóstol dijo, por tanto nosotros como mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. Pues el proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en cada creyente es de transformarnos, ¿verdad?, a la imagen de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice Pablo, no nos conformemos a este siglo, ¿verdad?, sino que esta conformación a las filosofías, a los valores del mundo que excluyen a Dios, o sea, no nos conformemos a eso, ¿sí? Sino que dice aquí, dice Pedro, también hablando del tema en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, o sea, esto es un acto de obediencia. Hacer esto es un acto de obediencia al Señor. No te conformes a los deseos que antes tenías. Está hablando de lo mismo que el apóstol Pablo. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, dice el Señor, ¿no? Sino que debemos de ser transformados a la misma imagen del Señor. Que esta palabra metamorfosis, de donde viene metamorfosis, este cambio, esta transfiguración, ¿no?, en el carácter y en la conducta, que pues Dios va día a día, dice el Espíritu Santo, quitando la escoria a esa plata, a esa joya que tú eres en el Señor, pues podamos brillar para Él y podamos ser esa joya finalmente que pueda ser usada por Dios como un instrumento de justicia y podamos llevar gloria a su nombre. Bueno, dice también este mismo texto, ¿no? Habla de la renovación de nuestro entendimiento. La palabra aquí, renovación, la palabra nakainosis, que habla de un ajuste a la visión moral y espiritual del pensamiento y de la mente de Dios. Y esta palabra que usa Pablo aquí, mente, es la palabra nous, ¿no?, mente o entendimiento, ¿verdad? El entendimiento se tiene que renovar, ¿verdad? Tiene que ser transformado a través de este proceso en el que tú y yo, haciendo sacrificios y tratando de agradar a Dios y esforzándonos, siendo valientes, de caminar en sus caminos y vivir para Él, pues denota también algo, está hablando de esta conciencia, esta mente, de esta nous, está hablando de esa parte, pues a donde están nuestras percepciones, la comprensión del mundo, de las ideas, de las verdades, de la vida misma, ¿verdad? Donde están nuestros sentimientos, nuestro juicio, raciocinio, nuestra determinación en la vida, se encuentra ahí en esta parte, en el nous, en el entendimiento, que es la parte profunda de nuestra alma, en nuestra mente. Eso es lo que tiene que Dios, en el que tiene que trabajar, es el taller, puede ser el taller de Satanás o el taller del Espíritu Santo. Todo depende, ¿verdad?, del estado, ¿verdad?, en que cada uno de nosotros pues reaccionemos, ¿verdad?, todas exhortaciones y mandatos. Dice, vemos estos textos de Romanos 12, 3 al 5, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a ver cómo dice a Pablo, ¿verdad?, que hay una medida de fe, vea usted, esta medida de fe dice que Dios
repartió a cada uno, o sea, tenemos una medida de fe, ¿verdad? Que nos tocó de alguna manera una medida, unos más, otros menos, pero todos tenemos una medida de fe. Esta medida de fe se puede incrementar, puede crecer, la fe se desarrolla. Los apóstoles decían, Señor, perdona nuestra incredulidad, aumentanos la fe, ¿no? Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por estudiarla, por meditarla, ¿no? El contacto con la palabra de Dios, esto obra internamente en la fe de cada creyente. Dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo estas funciones en las cuales Dios, en su soberanía, en su gracia, pues ha dispensado en cada uno de nosotros bondadosamente, ha dejado medidas de fe que puedan ser usados a través de dones, instrumentos divinos que Dios ha dejado en su cuerpo, el cual aquí Pablo lo compara con el cuerpo humano. Dice, así como tenemos 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie, tenemos un corazón, un hígado, pulmones, nuestros ojos, ¿verdad? Todos estos miembros que forman un solo cuerpo, pues siendo muchos miembros forman un solo cuerpo. Y aquí en el 5 dice Pablo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, pues queremos aquí hacer una pausa para que ustedes puedan, pues con esta pequeña información, tener una meditación y proseguir con nuestra siguiente lección del capítulo 2 en los siguientes versículos, viendo algunos aspectos de los dones, de los carismas que Dios dejó en el cuerpo de Cristo. Que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga y nos vemos pronto en la siguiente lección con la bendición del Señor.